Ya sabemos que a través de donde nosotros convivimos, el transporte siempre nos ha costado, eh, en el transporte, perdón, nos ha costado movilizarnos. Entonces, siempre ese transporte ha sido uno de los factores principales para que nosotros tengamos una buena calidad de vida. Más aún, ahora que estamos con la globalización y la modernización, la construcción es de tener un sistema de transporte que sea eficaz, conveniente, que tenga un desarrollo a través de sus diseños. Eso va a hacer que también tenga un avance en la sociedad. Es por eso que actualmente, en la vida moderna que llevamos, se exige tener un rápido transporte de personas, de mercancías, de un punto a otro que estén en condiciones, sobre todo, de mucha seguridad y, lo que es más importante, económico. Este transporte lo puedes lograr o se puede lograr mediante vías de comunicación coherentes, vinculadas entre sí, que pueden ser caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, gasoductos, etc. Es bien conocido, y eso creo que todos lo deben de haber escuchado, que el desarrollo de un país está en función de las vías de comunicación que tengan con respecto a sus carreteras. No, ven acá ustedes unas vistas de carreteras rústicas que no están diseñadas, que solamente han sido abiertas a caminos y que sorprendentemente no están al nivel de lo que uno espera como sociedad. Vamos entonces primero con lo que es carretera. Carretera ya le hemos dado un nombre actual porque generalmente todo lo conocíamos como camino, pero si hablamos de camino podemos hablar también del camino peatonal. Nosotros no nos vamos a referir a eso, sino nos vamos a referir netamente a lo que es carretera. Y si hablamos de carretera, estamos hablando ya de todo un ancho de un terreno que ya debe estar preparado adecuadamente con todas las características de inclinación, de pendientes, con todas las características de sus construcciones de arte, de tal manera que pues, se pueda transitar aquí los vehículos con ciertas velocidades determinadas a través también del manual de diseño del Ministerio de Transporte, ¿no? Que tenga mucha seguridad y que sea económico. Ven ustedes la famosa carpeta asfáltica en este tipo de diseño de carreteras. Bien, aquí pueden ver una carretera solamente en el nivel afirmado. Cuando hablamos de nivel afirmado, estamos hablando de la parte de la subrasante que ya ha sido hasta, vamos a decir, compactado. Algunas veces con cierto agregado como base o subbase. El concepto económico en el proyecto de un camino. Se dice que un camino debe ser proyectado bajo un punto estrictamente económico, donde se debe considerar el mínimo costo para su construcción, su explotación y mantenimiento, sin tener que sacrificar las especificaciones técnicas de construcción. O sea, hay que tratar de minimizar costos, pero en el diseño de la construcción no puedes no puedes minimizar costos, dado que de él depende la buena construcción. Para las etapas de una carretera, lo separamos en etapas de, primero planificamos, eso le llamamos planeación. Después hacemos todo el diseño del proyecto y por último lo construimos, ¿no? Entonces, si hablamos de planeación, aquí se buscan ver en qué condiciones se encuentra el aspecto geográfico, físico, económico, social y político del lugar. Entonces, ese estudio socioeconómico que busca valorar las características de esta población,
aprovechando todos los recursos naturales con cierto rendimiento de actividades y niveles de consumo. Aquí lo que tiene que ver bastante es que la población siempre generalmente está en crecimiento, entonces nosotros tenemos que planificar en base a un tiempo en el futuro para nuestro diseño, que sirva todavía esto como 20, 30, 40, 50 años en su diseño, pensando en el aumento poblacional. Cuando hablamos de proyecto, ya aquí empieza ya a hacerse todo el estudio topográfico del proyecto, el estudio de la mecánica de suelos, lo geotécnico, lo hidrológico, el impacto ambiental, que es muy importante. También tenemos que ver la parte arqueológica, todo el estudio de estructuras y obras de arte que es necesario para esta carretera o este diseño en el proyecto. Aquí se va a llevar a cabo el reconocimiento y se van a fijar puntos obligados para hacer un trazo preliminar. A esto nosotros le llamamos un estudio de prefactibilidad. Aquí se hace lo que es toda una poligonal abierta, donde se van a clavar estacas cada 20 metros. Aunque para curvas se pide cada 10 metros, ¿no? Las estacas cuando son trazos de ejes de nivel longitudinales, lo hacemos cada 20. Cuando trazamos para curvas, lo hacemos cada 10. Dice, ¿para qué esto es? En primer lugar, tendríamos que ver cuáles serían los requisitos para poder hacer este trazo de ruta. Primero, necesitamos hacer un trazo de ruta que sirva al mayor número de las poblaciones, a la mayor cantidad de pobladores que van a hacer uso de esta carretera. Dos, fomente el desarrollo de una mayor zona de influencia. Tres, que nos permita posteriores mejoramientos en función de las necesidades del tráfico, ¿no? Eso lo vamos a ver luego, cómo se le llama esa faja que nosotros dejamos para posibles futuros en anchamiento o en mejoramiento. Que sea, lo que se quiere es que sea la más corta y que tengan pendientes moderadas. Entonces, cuando hago el trazo de una carretera, lo que yo espero es hacer un diseño de tal manera que en ese trazo sea el más corto posible y que las pendientes verticales, así como horizontales, cumplan con los requisitos que dice el manual de diseño de carretera del Ministerio de Transporte, con respecto a lo que son pendientes moderadas, ¿no? Del 3%, 4%, 5%, 8%, 10%, algunos pueden llegar hasta 12%. Que sea la más económica, el 5%. 6, que ofrezca condiciones favorables para su construcción, explotación y mantenimiento. Por eso es que este eje lo hacemos a través de un plano de curvas de nivel, pero tenemos que tener también la vista de cómo se encuentra el terreno en ese plano, porque el plano de curvas de nivel solamente nos da las condiciones del terreno con respecto a las diferencias de altura, pero no nos dice qué encontramos más allá. Por eso es que se hace un estudio preliminar del lugar. Acá vemos cómo es que nosotros podemos empezar a hacer los trazos de diseño de carreteras en sectores que son no muy, que no llega mucho a la población, ¿no? Y el hecho de hacer trazos de ejes de carreteras para unir pueblos en donde no tienen acceso a ningún tipo de tecnología, dado de que no llega ahí ninguna actividad. ¿Por qué? Porque no hay forma de llegar, porque no hay carreteras. Definiciones elementales. Dice, tiene como objetivo definir los términos principales utilizados en el diseño geométrico de carreteras. Esto con el fin de hacer viable y facilitar las relaciones entre las distintas partes que intervienen en el proyecto,
Así también nosotros unificamos la terminología utilizada a nivel nacional e internacional. Definiciones elementales. Y aquí vamos a ir reconociendo algunas partes con respecto al diseño de la carretera y cómo es que nosotros tenemos que encontrarlo o diseñarlo para su construcción. Primero recordemos las estacas. ¿Qué son las estacas? Las estacas son puntos situados sobre una alineación que ya está diseñado en un plano y que debemos de colocarlos separados unos de otros aproximadamente 20 metros en tramos de tangente, o sea, en líneas continuas rectas, y 10 metros en tramos de curva o donde hay algún accidente topográfico y que eso lo pueda justificar para minimizar las estacas a menor distancia. La costumbre generalmente en carreteras es representar las estacas por números pares. Entonces, así por ejemplo, las estacas 0,2 más 0,0, la estaca 0,4 más 0,0, 10 más 4,45, etcétera. Esto que indican distancias a partir del inicio del trazo, o sea, del inicio del trazo estoy a 20 metros, 40 metros, 80, 60, 80, 100, pero puede haber una estaca en 104,45 metros. Eso se escribe a través del kilometraje, esto ya lo vamos a ver luego cómo lo definimos, 10 más 4,45. Más o menos nos puede servir como una estaca o como una referencia en el kilometraje. Calzada. Vamos a decir que la calzada es la zona del camino dedicada al tránsito de vehículos y dentro de la calzada puede haber un número entero de vías de circulación, ¿no? Que puede ser en ambos sentidos o en sentidos contrarios. Por eso es que la vía de circulación, entonces nosotros estamos considerando que cada una de las fajas elementales en que se considera dividida la calzada le llamamos vía de circulación. Por ejemplo, esta calzada tenemos que tener 2 vías de circulación. El bombeo, que fue una de las preguntas que les hice a uno de sus compañeros, el bombeo generalmente se da en porcentaje porque es una inclinación de una pendiente. Viéndolo el caso de la carretera del eje principal, entonces nosotros en nuestra carretera, por ejemplo, para que tengan una idea más clara, si yo tengo una carretera, ya vamos a decir así, vamos a ponerlo así, sea mi calzada, en el centro de esta calzada aparece el eje, ya. Ojo, no hay carreteras que sean netamente horizontales toda la calzada. ¿Por qué? La correntía o la lluvia se va a imponer y por ser un material bituminoso o de concreto, daña la carretera. Es por eso que aquí las carreteras no son horizontales, tienen cierta inclinación con respecto al eje. Aunque no parezca, ¿no? Es decir, que si un vehículo está pasando por acá, hay una pequeña inclinación hacia afuera. Si está circulando por acá, una pequeña inclinación hacia afuera. A esto le llamamos entonces nosotros el bombeo, porque con respecto a la horizontal, tiene un cierto ángulo de inclinación. 2%. Ese ángulo de inclinación lo consideramos como un porcentaje y este es el que consideramos el bombeo. A ver, seguimos entonces. La berma es la parte de la vía que se construye a ambos lados de la calzada. Va a haber una berma, cuyo objetivo ¿cuál es? Servir de contención lateral de la misma calzada y como una zona de estacionamiento a los vehículos que eventualmente sufren algún desperfecto, ¿no? Te falta 11. Entonces nosotros de la calzada al costado tenemos
lo que Pues café conocemos cada como hoja. berma, ¿Cuándo y vas hay a terminar? algunos lugares o algunos tipos de carretera donde tienen una berma central también. O sea, no necesariamente están en laterales, sino puede estar en el centro también las calzadas. Neta, es lo que creo que la gran mayoría más conoce. La cuneta es el canal que se ubica donde la sección pasa en el corte, o sea, al costado de los límites de la calzada, nosotros vamos a encontrar las cunetas, que es una sección de corte cuya función es la de evacuar el agua que discurre por la calzada, la berma y el talud, ¿no? Cuando les hablaba del diseño de la calzada, ejemplo, en este caso, en esta carretera de acá, si yo uno la línea de la calzada, esta línea no es horizontal. Visto desde otro punto de vista, es más o menos así. O sea, tiene cierta inclinación hacia abajo. Y a esa inclinación es el bombeo, ¿no? Para que por aquí discurra y llegue hacia dónde, llegue hacia las cunetas, que es esta que ven acá. Y aquí discurre el agua que nosotros no queremos que se empose dentro de la calzada. Esa es una de las características principales de las cunetas. Ahí vemos los taludes. Decimos que son obras normalmente de tierra que se construyen en ambos lados de la vía. Ustedes lo están viendo ahí en el gráfico. Y podemos tener cunetas tanto en corte como en relleno, según también la inclinación que nos pueda garantizar su estabilidad. Actualmente, para garantizar su estabilidad, si la pendiente es muy alta, lo que hacemos es protegerlos con geomallas. O Es lo que banquetas. también, claro, sí, que es lo que ustedes ven a lo largo de repente de algunas carreteras con pendientes de taludes muy altas, porque lo que se quiere es la seguridad de quienes transitan por ese desvío de carretera, ¿no? Aquí tienen una más claro en este gráfico cómo es el talud en corte y cómo es el talud en relleno, ¿no? Esto nos sirve como una vista más clara para poder entender en dónde se encuentran los taludes y la diferencia de uno con respecto al otro. El problema del diseño de carreteras es que muchas veces tenemos que abrir brechas en donde no existen, en donde no hay. Por eso decía, su diseño es tan fácil hacerlo, el trazo de ejes en un plano que, topográfico de curvas de nivel, pero que no nos indica las formas del terreno, solamente nos indica las diferencias de alturas de pendiente, perdón, diferencias de alturas en cotas, pero más no nos da esa idea. Por eso el reconocimiento del terreno siempre va a ser bueno. Ahora, bajo lo que conocemos nosotros, los GPS, los drones, lo podemos hacer más rápido, ¿no? Pero antiguamente lo que se hacía es ir al lugar y verificar en qué condiciones se encuentra el terreno en el trazo que uno había hecho en el diseño de las curvas de nivel. ¿Qué es el derecho de vía? Este derecho de vía es una zona que comprende, además de la misma vía, de sus obras complementarias, tiene una franja de terreno a ambos lados de la misma, con la cual no se permitirá la construcción de servidumbre de ninguna especie. ¿Cuál es su objetivo? Tener suficiente terreno para futuros ensanches de la carretera si fuera necesario. Es como lo que están viendo aquí, ¿no? Ustedes ven que esta parte de aquí nada más conforma la calzada. Pueden tener un talud en corte, un talud en relleno, pero su derecho de vía va más allá, más allá. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para un futuro
para un tiempo en el futuro. Además, también esto nos puede servir más adelante para hacer nuestra berma, que de repente, según el tipo de talud que nosotros encontramos, no podemos hacerlo hacia este lado, dado por la pendiente del talud en el corte y además porque ahí encontramos nuestras cunetas. Entonces lo podemos trasladar hacia este lado sabiendo que el derecho de vía todavía va más allá, ¿no? Aquí ustedes encuentran algo más rápido de entenderlo, ¿no? Tenemos entonces la calzada, tenemos la berma, tenemos la cuneta, tenemos el talud en relleno, el talud en corte. De todo esto le quitamos todo esto y además acá se supone que tenemos nuestro bombeo con ciertas inclinaciones, se le considera generalmente en porcentaje. Aquí tienen también en una vista fotográfica hasta dónde puede llegar el derecho de vía. Vamos ahora a la velocidad directriz o de diseño. Cuando uno hace un diseño de carretera, lo tiene que hacer de acuerdo a su velocidad directriz, porque esa es la velocidad con la que va a diseñar el proyecto, que no es lo mismo a la velocidad de circulación vehicular en la carretera. ¿No? Nosotros, por ejemplo, cuando ustedes ven algunos letreros donde dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora, ¿por qué es que aparecen algunos 80, otros 100, otros 120? ¿Es debido solo a seguridad o es que se diseñó para una circulación de 80, de 100, de 120? ¿Qué creen? De acuerdo a la pendiente, se diseñó para ese tipo de velocidad. No es porque uno diga, bueno, si va más allá es porque va a chocar, porque ya Por el el rozamiento. agarre ya no sería un rozamiento con el asfalto, con el afirmado, según como esté, sino ya hay un deslizamiento que tiende a los accidentes o al volteo de los vehículos. Entonces, la velocidad directriz o diseño es la velocidad con lo que se hace el diseño del pavimento, no confundirse con lo que es la velocidad de marcha, que es diferente. Esto cuando hacemos nosotros nuestro cálculo de distancias mínimas, de distancia de parada o distancia de adelantamiento, consideramos la velocidad de diseño, no la velocidad de marcha, que es distinto, ¿ya? En el Perú tenemos valores de las velocidades de diseño y que están supeditados a la clase de carretera y también a la clase del tipo de terreno orográfico. El de primer orden se le dice cuando tienes una carretera plana y que puedes ir a 100 kilómetros por hora. Si es ondulada, máximo a 60 kilómetros por hora y si es accidentada, 45 kilómetros por hora. Para segundo orden estamos hablando de 80 kilómetros por hora si es plana, ondulada 45, accidentada 30 y así. El de cuarto orden, si ustedes ven, es para una circulación de 30 kilómetros por hora nada más. Entonces, están clasificados según el tipo de terrenos, según sea plano, ondulado o accidentado. Vamos ahora con los factores que influyen en el diseño de una red. Además de la velocidad directriz, ¿qué es lo que tenemos que considerar? El tráfico. El tráfico sirve como un dato importante para diseñarlo porque debemos de saber, primero, qué tipos de vehículos van a circular, el tiempo en que va a circular. A esto más adelante ese tráfico lo vamos a llamar como un volumen de vehículos, conocido más como un índice de cantidad de vehículos que circulan por un tramo de la carretera. Entonces nosotros contamos índice medio diario anual y esto nos va a servir a través de este tráfico tener un elemento más para nuestro diseño y tiene que ver con los tipos de vehículos que van a circular en esa carretera.
tránsito es diferente y decimos que son los vehículos de todo tipo con sus respectivas cargas, que pueden ser considerados aisladamente o en conjunto mientras utilizan cualquier vía. Con respecto al volumen de tránsito, hablamos del número de vehículos que pasan por una sección de una vía durante un periodo determinado. Y el que nos va a interesar bastante, que es el índice medio diario anual, que es el volumen promedio de tránsito diario, o sea, en 24 horas, obtenido al dividir el volumen total durante un determinado tiempo. Generalmente lo hacemos en el tiempo de un año. Ya, esto lo vamos después a descifrar luego, cómo es que calculamos este índice medio diario para hacer nuestros diseños de carretera. La norma o el manual de carreteras y de pavimentos nos da un reglamento de pesos, sobre todo de cargas de vehículos de carga pesada, y ojo con lo que nos dice acá, debe tener un peso bruto máximo para circular en cualquier tipo de pavimento de 48 toneladas o lo que es 48.000 kilogramos como máximo. Si tiende a más, entonces eso habría que ver cómo llegar hasta 48 nada más. Ya eso lo vamos a ver luego cuando analicemos los pesos y las cargas de los vehículos pesados. Aquí tienen ustedes una visión de cómo es que esta carretera ha sido construida solo con afirmado. Una de las características principales para hacer nuestro diseño es la topografía. Nosotros analizando la topografía podemos tener una forma tal en su recorrido que nos puede ayudar a disminuir económicamente la estabilidad también, nos ayuda también a disminuir los movimientos de tierra a través del uso topográfico. Aquí tienen una vista de qué tan importante es el uso de la topografía para poder nivelar ciertos tipos de terrenos que son muy complicados, dado que nosotros nos encontramos situados en el Perú a través de sistemas diferentes, ¿no? Aquí tienen también una vista completamente distinta. Observen qué puede pasar ahí, ¿no? Miren el talud que tenemos y el ancho de... Claro, todavía no hay una carretera ahí, solamente es un camino. Así es nuestro Perú. El suelo. Conocer las propiedades físico-mecánicas de los suelos por los que atravesará la vía y los que van a utilizar para la construcción de terraplenes tiene que ser un tema muy importante en todo proyecto vial, ya que de ello depende el diseño del pavimento y la inclinación de los taludes de corte y relleno. Así como cuando nosotros diseñamos edificaciones o cualquier estructura en la superficie terrestre, lo que nos interesa primero es analizar el suelo para ver si es que va a soportar las cargas de la construcción que se va a hacer en él. Esto es para todo tipo de construcción, con mayor razón si nosotros vamos a hacer carreteras, porque necesitamos saber a lo largo del eje que nosotros hemos diseñado, tenemos que ir estudiando, eso lo hacemos poniendo ciertas calicatas, bueno, ya ese es el estudio de laboratorio, para conocer la estabilidad del suelo. En el diseño es uno de los factores importantes. También es importante el material con el cual nosotros trabajamos, de qué cantera o qué tipo de agregado vamos a usar para mejorar de repente nuestro suelo a través de la subrasante, considerando en qué condiciones se encuentre, ¿no? Si nosotros cuando hacemos un estudio para el diseño de una carretera, si estamos haciendo una carretera de pavimento flexible,
nosotros tenemos por encima, ahí, la rasante es donde va a circular todos los vehículos, ¿no? Pero ahí hay un ancho de faja, esa faja viene a ser, debajo de él debe de haber, si es que es de asfalto, la base, ¿no? Debajo de él debe haber su base, ¿no? Hasta ahí sería la estructura de todo el pavimento. Pero como terreno natural tenemos también otro ancho de faja que sería la subrasante, ¿no? Y cuando hacemos el estudio del suelo, nosotros tenemos que ver las características de este suelo que nos va a servir para la subrasante, ¿no? La subrasante es un terreno, o perdón, es un suelo natural, pero que ya ha sido diseñado, o sea, ya hicimos su compactación, ya vimos la resistencia que tiene el suelo, y solamente como un adelantivo, cuando ustedes lleven pavimento, el estudio ya lo estábamos nombrando y decíamos que para ver la subrasante, que en condiciones se encuentra, le hacemos el ensayo de California, conocido como el ensayo para conocer el CBR, ¿no? Y no sé yo si la subrasante está en condiciones de poder empezar a diseñar todo el pavimento, que es esta estructura. Decimos que ese CBR debe ser mayor o igual, 6%, muy bien, del 6%, ¿no? Pero ¿qué pasa si analizamos y resulta que es menor del 6%? Entonces tenemos que nosotros encontrar una cantera adecuada de tal manera que el material que vamos a llevar de esta cantera para agregarle a este terreno natural de la subrasante haga mejorar la resistencia y que en este ensayo del CBR aumente y llegue por lo menos al 6%, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos necesidad de estudiar este tipo de agregado. ¿Cómo estudiamos nosotros el agregado de las canteras? ¿Cómo se hace el estudio de la granulometría de los agregados gruesos y finos? ¿No? A través de mallas, tamices, esto lo llevamos a un gráfico donde consideramos el número de tamiz versus el porcentaje que pasa por cada malla, ¿no? Ya, eso de ahí entonces es el estudio del material que nos puede servir para ayudarnos a tener una mejor subrasante a través de las canteras que nosotros podamos tener. Drenaje, a ver, vamos ahora con el drenaje. El drenaje nos sirve porque el agua, que es un elemento destructivo en todo lo que es las carreteras, en el ancho de la faja de la subrasante, o perdón, de la rasante, entonces necesitamos colocar ahí un drenaje de tal manera que por ahí discurra el agua y no quede concentrado en el ancho de la calzada. Para que esto pueda ocurrir hay elementos para este drenaje, que es sobre todo uno de los principales es el bombeo. A través del bombeo el agua va a llegar a las alcantarillas y cunetas y desde ahí va a ir drenando hasta llevarlo hacia otro lugar. Bueno, eso ya de acuerdo al diseño vemos hacia dónde debe de circular, ¿no? Debemos de evitar esto que vemos en el gráfico, ¿no? Daña el suelo, daña el tipo de construcción. Entonces, por eso es que cuando hacemos nuestro estudio a través de la subrasante, todo el pavimento, tenemos que considerarlos también que por ahí debe haber un drenaje.